¿Puede un espacio diseñado con frialdad corporativa albergar sueños tejidos con los colores vibrantes de un continente lejano y la resiliencia de un corazón incomprendido? Kenza Diallo se lo preguntaba cada mañana al cruzar el umbral de Urbe Creativa, el prestigioso estudio de arquitectura enclavado en el corazón financiero de Madrid. Un laberinto de cristal y acero, donde su piel negra y su cuerpo generoso parecían una disonancia. Hoy, sin embargo, la pregunta resonaba con una urgencia distinta. El aire olía a café caro y a la sutil tensión que precede a las grandes batallas. Se anunciaba el concurso interno para el diseño del nuevo centro comunitario de Usera, el barrio que la vio crecer, un crisol de culturas donde su alma encontraba eco. Era su oportunidad, la de Kenza, la arquitecta de 32 años, cuyas manos daban forma a la esperanza con la misma destreza con que otros trazaban líneas rectas. Pero en el otro extremo del tablero, como una pieza pulcra y estratégicamente posicionada, estaba Hugo Vega. Blanco, esbelto hasta el ascetismo, vestido con ese minimalismo caro que gritaba éxito silencioso, Hugo era el arquitecto estrella, el favorito de la dirección, el yerno que toda suegra de Salamanca desearía. Su sonrisa era tan afilada como sus trajes, y su saludo a Kenza esa mañana, un superficial «¿Qué tal, Kenza? ¿Lista para el gran día?», llevaba un matiz de condescendencia que a ella le revolvió el estómago más que el desayuno frugal que apenas había probado. Kenza ajustó la tela de su vestido con estampado wax, un estallido de sol africano en la monocromía de la oficina. Su cabello afro, hoy recogido en intrincadas trenzas que coronaban su cabeza como una diadema real, era una declaración silenciosa. «Más que lista, Hugo», replicó, su voz más firme de lo que se sentía por dentro, donde un nudo de anticipación y aprensión comenzaba a apretarse. Álvaro Roca, director de Urbe Creativa, un hombre cuya formalidad solo era superada por su lejanía, presentó el proyecto con la pompa de quien desvela un tesoro. Sus ojos grises apenas se detuvieron en Kenza, pero dedicaron una sonrisa de complicidad a Hugo. Para Kenza, ese gesto fue como el primer disparo en una contienda desigual. La batalla por Usera no sería solo de talento. Sería una lucha contra sombras, contra susurros, contra la imagen preconcebida de quién merecía diseñar el futuro. Y ella, Kenza Diallo, la hija de inmigrantes senegaleses que soñaba con edificios que adaptaran a la gente, estaba dispuesta a dibujar cada línea de esa batalla con la tinta indeleble de su pasión. Se retiró a su cubículo, un espacio impersonal que ella había intentado humanizar con bocetos de arquitectos africanos y pequeñas plantas resilientes, y desplegó el primer plano en blanco. Usera la esperaba. Los días siguientes se convirtieron en una inmersión febril. Kenza recorría las calles de Usera, un barrio al sur de Madrid que bullía con la energía de 100 acentos distintos. Hablaba con los ancianos que tomaban el sol en la plaza de la asociación, con las madres que empujaban carritos de bebé cargados de futuro, con los jóvenes que hacían piruetas con sus monopatines en el parque. Anotaba sus anhelos, un lugar donde los mayores no se sintieran solos, donde los niños pudieran aprender jugando, donde los artistas tuvieran un lienzo. Su concepto para el centro comunitario comenzó a germinar, no como una imposición arquitectónica, sino como una respuesta orgánica a esas voces. Imaginó un edificio de líneas fluidas, que se abriera al barrio como un abrazo, con patios interiores llenos de luz y vegetación que recordaran a los riads marroquíes o a las concesiones senegalesas. Un puente entre culturas construido con materiales sostenibles y tecnología bioclimática. Un edificio que respirara. Mientras tanto, en la séptica atmósfera de Urbe Creativa, Hugo Vega desplegaba su propia estrategia. No necesitaba recorrer Usera, tenía informes demográficos y estudios de mercado. Su enfoque era la eficiencia, la modernidad entendida como ángulos rectos y superficies pulidas, un edificio internacional que bien podría erigirse en Londres o en Berlín. Kenza presentó sus bocetos iniciales al señor Roca. El director arqueó una ceja ante la audacia de algunas formas. La explosión de color propuesta para ciertos espacios. «Original, Diallo, muy original», concedió, sus dedos tamborileando sobre la caoba de su escritorio. «Pero quizás un poco arriesgado. Piense en la viabilidad, en la imagen de la firma. Necesitamos algo que transmita solidez, una estética más universal». La palabra universal, en boca de Roca, sonaba sospechosamente a europea, a blanca. Kenza sintió el frío de la duda ajena calándole los huesos. Sabía, sin que nadie se lo dijera,
que Hugo había estado sembrando esa misma semilla en la mente del director, susurrando sobre diseños demasiado nicho o poco serios. Ese fue el verdadero inicio de su lucha interna, la certeza de que su talento tendría que abrirse paso a machetazos entre una maraña de prejuicios. En una reunión de equipo para revisar avances, Hugo, con la naturalidad de quien recoge una flor en su jardín, mencionó la brillante idea de incorporar patios interiores para mejorar la ventilación y crear espacios de encuentro social en el centro comunitario. Kenza se quedó sin aliento. Era una de las claves de su propio diseño, algo que había comentado de pasada con una colega días atrás, sin pensar que las paredes de Urbe Creativa tuvieran oídos tan selectivos. La colega Sara Gómez, una arquitecta junior que admiraba a Kenza en silencio, le dirigió una mirada de disculpa. Hugo ni siquiera miró a Kenza, simplemente sonrió al Roca, quien asintió complacido ante la proactividad de su arquitecto estrella. La frustración amenazó con ahogar a Kenza. Esa noche, en su pequeño apartamento en Lavapiés, otro crisol madrileño que le recordaba a Usera llamó a Mateo Herrera. Mateo, un arquitecto jubilado de origen chileno, de pelo cano y sonrisa sabia, había sido su profesor más inspirador en la universidad, uno de los pocos que había visto más allá de su apariencia. «Quieren que diseñe con miedo. Mateo», le dijo Kenza, la voz quebrada, «quieren que olvide quién soy y de dónde vengo». Mateo la escuchó con paciencia. «Kenza, querida», respondió con su acento suave, «el miedo es la herramienta de los que no tienen talento propio. Tu arquitectura tiene alma porque tú la tienes. No dejes que te la roben, documenta cada idea, cada boceto, cada inspiración, y luego construye tan malditamente bien que no puedan ignorarte». Le contó una anécdota de sus inicios en España, cuando sus diseños con influencias latinoamericanas eran tachados de exóticos y poco serios. Al final, concluyó, la buena arquitectura, como la verdad, siempre encuentra una grieta por donde colarse. Las palabras de Mateo fueron un bálsamo y un acicate. Kenza redobló sus esfuerzos, protegiendo su trabajo con más celo, pero también observando. Notó cómo Hugo evitaba cualquier debate técnico profundo con ella, cómo sus elogios siempre iban seguidos de un pero que minimizaba su logro. En el comedor de la oficina, un día que Kenza llevó yassa poulet, su plato senegalés favorito, Hugo arrugó la nariz y comentó en voz alta a otro colega lo fuertes que eran algunos olores étnicos. Kenza apretó la mandíbula, pero recordó a Mateo. Levantó la tapa de su fiambrera, dejando que el aroma cítrico y especiado inundara un poco más el ambiente, y le ofreció una sonrisa gélida a Hugo. «Es el olor de una cultura rica, Hugo. Quizás deberías expandir tus horizontes culinarios, además de los arquitectónicos». Hugo se quedó sin palabras por un instante, una rara victoria para Kenza. La revisión intermedia llegó como una tormenta anunciada. Hugo, con su labia y sus gráficos impecables, presentó un proyecto que, aunque superficial, deslumbró a los directivos por su aparente profesionalismo. El señor Roca no escatimó elogios. Kenza sintió el peso de todas las miradas cuando le tocó su turno. Justo antes de entrar a la sala de reuniones, Hugo se cruzó con ella en el pasillo. «Ese vestido es muy tú, Kenza», dijo, deteniéndose en la tela africana con una media sonrisa. «Valiente». La palabra valiente en sus labios sonaba a insulto, a decir que era inapropiado. Por un momento la seguridad de Kenza flaqueó. Su presentación, aunque el concepto era infinitamente más rico y humano que el de Hugo, no tuvo la fluidez que ella deseaba. Los nervios le jugaron una mala pasada. Recibió comentarios ambiguos, elogios a la intención social, pero dudas sobre la ejecución a gran escala. Salió de la sala sintiéndose derrotada. Sara Gómez la esperaba con un vaso de agua. «No les hagas caso, Kenza. Tu proyecto es increíble». Pero Kenza sabía que necesitaba más que un proyecto increíble. Necesitaba una estrategia. Necesitaba que su voz y la voz de Usera resonaran más fuerte que los prejuicios silenciosos de Urbe Creativa. El punto de no retorno llegó una tarde gris, cuando Sara, pálida y nerviosa, se acercó al escritorio de Kenza. «No sé si debería decirte esto, pero vi a Hugo intentando abrir tu carpeta de proyecto en el servidor. Estaba buscando algo, no sé qué. Cuando me vio, cerró todo rápidamente y se excusó diciendo que se había confundido de archivo». Kenza sintió un frío helador recorrerle la espalda. Aunque aparentemente Hugo no había logrado sustraer nada, ella había empezado a guardar sus archivos más sensibles en un disco externo encriptado por consejo de Mateo. El intento era una declaración de guerra. Se acabó la contención.
Se acabaron las sonrisas forzadas. Hugo había cruzado una línea. Esa noche, Kenza no durmió. No por miedo, sino por una furia fría y concentrada. Desplegó todos sus planos, sus bocetos, sus notas. Reconstruyó su presentación desde cero. No iba a ser solo una defensa de su proyecto, iba a ser una clase magistral, una demostración irrefutable de su valía y sin necesidad de acusaciones directas de la falta de escrúpulos de su rival. Usera merecía más que un diseño bonito, merecía integridad. Y Kenza estaba dispuesta a dársela, costara lo que costara. El aroma del yassa pulé de la noche anterior aún flotaba levemente en su apartamento, recordándole la fuerza de sus raíces. Mañana, Urbe Creativa iba a descubrir que Kenza Diallo no solo era valiente con sus vestidos. El día de la presentación final, el aire en la sala de juntas de Urbe Creativa podía cortarse con un cuchillo. El comité de selección era imponente. El señor Roca y 2 directivos más, un concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y, crucialmente, Fátima Hassan, una respetada líder comunitaria de Usera, conocida por su franqueza y su nulo interés por las apariencias. Kenza había insistido en que hubiera representación vecinal real, y la presencia de Fátima era una pequeña victoria anticipada. Kenza eligió su atuendo con el esmero de un guerrero preparándose para la batalla. Un espectacular vestido largo, confeccionado por una diseñadora senegalesa afincada en Lavapiés, combinaba la elegancia de un corte moderno con la explosión de color de las telas tradicionales. Era una armadura y una bandera. Su cabello afro, libre y majestuoso, enmarcaba un rostro donde la determinación había borrado cualquier rastro de duda. Hugo Vega presentó primero. Su proyecto Nexus Usera era un dechado de minimalismo tecnológico, acero, cristal, líneas puras. Funcional, sí, impersonal también. Un edificio que podría estar en cualquier distrito financiero del mundo, sin una sola concesión al alma del barrio al que supuestamente iba a servir. Mostró con orgullo los patios interiores, una solución innovadora para la interacción social y la sostenibilidad, dijo, sin un atisbo de rubor. Luego le tocó a Kenza. Caminó hacia el estrado con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Proyectó la primera imagen, una fotografía de una corrala de Usera, con su bullicio de vida, sus geranios en los balcones, la ropa tendida al sol. «Esto es Usera», comenzó, su voz clara y firme. «No es un concepto abstracto, es un organismo vivo, lleno de historias, de luchas y de sueños». Su proyecto, Corasa, corazón de la casa en Wolof, fusionado con casa en español, se desplegó ante el comité. Era radicalmente diferente. Formas orgánicas que invitaban a entrar, materiales cálidos como la madera reciclada y el ladrillo visto, combinados con tecnología verde de vanguardia. Espacios flexibles que podían transformarse para acoger desde un taller de reparación de bicicletas hasta una clase de danza cora. Y en el centro, un gran patio ajardinado, inspirado no en una fría tendencia, sino en la tradición de los patios comunales, el corazón de la vida vecinal. Al llegar al punto de los patios, Kenza proyectó uno de sus primeros bocetos, fechado meticulosamente semanas antes de la reunión de equipo, donde Hugo había descubierto la idea. La ventilación cruzada y la creación de un microclima agradable a través de patios interiores ha sido un elemento central de Corasa desde su concepción inicial. Explicó con serenidad, dejando que la imagen hablara por sí misma. No hubo acusación, solo la exposición factual de un proceso creativo. Continuó, mostrando cómo su diseño no solo era estéticamente integrador y culturalmente sensible, sino también más eficiente energéticamente y con un coste de mantenimiento a largo plazo inferior al de propuestas más convencionales. Cada decisión estaba justificada, cada detalle tenía un propósito que trascendía la mera forma. Habló del impacto social, de cómo Corasa no sería solo un edificio, sino un catalizador de comunidad. Cuando terminó, un silencio denso llenó la sala. Fátima Hassan fue la primera en romperlo. «Y dice usted, señor Vega», se dirigió a Hugo, sus ojos penetrantes, «que esos patios son una idea original suya». Hugo balbuceó algo sobre convergencias creativas, pero su arrogancia habitual se había evaporado. El concejal de urbanismo, un hombre pragmático, empezó a hacer preguntas técnicas sobre la viabilidad y los costes comparativos. Las respuestas de Kenza eran precisas, documentadas, las de Hugo, más evasivas.
El señor Roca observaba la escena con una expresión indescifrable, aunque Kenza creyó detectar una nueva chispa de algo parecido al respeto, o quizás a la sorpresa en su mirada cuando ella desglosó el presupuesto detallado de Corazza. La deliberación del comité se sintió eterna. Kenza esperó en el pasillo, Sara Gómez a su lado ofreciéndole un té nervioso. Hugo pasaba arriba y abajo, hablando por su móvil en susurros airados. Finalmente, la puerta se abrió. El señor Roca los hizo pasar. Después de una cuidadosa consideración, comenzó Roca, su voz neutra, el comité ha tomado una decisión. Hizo una pausa dramática. El proyecto ganador para el diseño del centro comunitario de Usera es Corazza, de Kenza Diallo. Un suspiro colectivo pareció recorrer la sala. Kenza sintió que las piernas le flaqueaban. Sara la abrazó con euforia silenciosa. Hugo se quedó rígido, su rostro una máscara de incredulidad y furia contenida. Fátima Hassan se acercó a Kenza. «Enhorabuena, hija», le dijo, apretándole la mano con fuerza. «Usera necesita corazones como el tuyo y edificios que los reflejen». El señor Roca también felicitó a Kenza, esta vez con una calidez que ella nunca antes le había percibido. Su visión es excepcional, Diallo, y su presentación impecable. Luego se giró hacia Hugo. «Venga a mi despacho, por favor». La frialdad había vuelto a su voz. Kenza no necesitaba oír esa conversación para saber que el pedestal de Hugo se había agrietado seriamente. Los días siguientes fueron un torbellino. Felicitaciones, reuniones, los primeros pasos para convertir Corazza en realidad. La atmósfera en Urbe Creativa había cambiado sutilmente. Algunas miradas seguían siendo curiosas, pero otras eran de abierto respeto. Kenza ya no era solo la arquitecta negra y gorda, era Kenza Diallo, la ganadora del proyecto de Usera. La mujer cuya voz se había alzado y había sido escuchada. Una tarde, semanas después, Kenza estaba en el solar de Usera, donde pronto comenzarían las obras. El sol de la tarde madrileña teñía de oro los edificios circundantes. Un grupo de niños jugaba al fútbol en un descampado cercano. Uno de ellos, una niña de ojos vivaces y trenzas como las suyas, se acercó corriendo. «¿Tú eres la que va a hacer la casa grande para todos?», preguntó, su vocecita llena de curiosidad. Kenza se agachó a su altura. «Sí, cariño. Voy a ayudar a construir un lugar muy especial para ti y para todos los vecinos». La niña sonrió, una sonrisa que abarcaba todo el futuro. «¡Qué guay!», exclamó antes de salir corriendo de nuevo hacia sus amigos. Kenza se quedó allí, mirando el cielo. El aroma de la tierra, mezclado con el lejano olor de alguna comida casera, le llenó los pulmones. Ya no era solo un sueño tejido con colores vibrantes. Era el comienzo de algo real, algo tangible, algo que llevaría su huella. La lucha había sido dura y sabía que no sería la última. Pero en ese instante, bajo el sol de Usera, Kenza Diallo, la arquitecta que diseñaba con el corazón, supo que había encontrado su lugar. Y era hermoso.